Terry es una joven hermosa que estaba cumpliendo el sueño de cualquier dama, más aún tratándose de una noble que solo tiene el título, pero es pobre. Y ese sueño era salir con un joven de familia noble y muy hermoso, parecido a un príncipe de cuento de hadas. Aguantó que todos la llamaran Cenicienta, por supuestamente no merecer a un gran partido como su novio, por ser ella pobre. A Terry eso no le importaba, esos comentarios maliciosos, porque tenía al hombre que amaba, al menos así era, hasta que él decidió terminar la relación para casarse con una princesa. Cuando Terry le pregunta si lo que hubo entre ellos no significó nada para él, ese sujeto le contesta que su madre es mucho más importante que ella. La razón de esa respuesta es porque su madre le ha estado agobiando por miedo a que le arrebaten el título de marqués, ya que antes de que naciera Jaimon apareció un pariente que pudo haber sido el heredero, pero debido a que no puede caminar ni hablar, fue descartado. Aún así, su madre le siguió metiendo miedo diciendo que le iban a arrebatar todo. Ahora casándose con la princesa, se asegura su puesto de marqués. De esa manera contentará a su madre. Terry no lo acepta nada bien y le pone en su sitio, para finalmente retirarse conservando lo único que conserva, la dignidad. Cuando estaba a punto de abandonar el hogar de Jaimon, aparece su pariente, Cesio, que no está nada mal físicamente y hasta parece un príncipe. Él le ofrece a Terry un pañuelo para secarse sus lágrimas. El verla así hace que le rompa el corazón y le da lástima. Como es mudo, solo le muestra una sonrisa de consuelo y finalmente Terry se retira. Antes de llegar a su casa, pensó en diferentes excusas para explicarle a su madre del por qué tiene los ojos rojos. No quería que se preocuparan, pero al final de nada sirvió pensar en esas excusas, porque en su casa no solo aparecieron gente extraña, que ella nunca había visto, sino que también aparece ni más ni menos que su padre biológico, y no uno cualquiera, sino el duque Rihan del norte, el duque más poderoso del reino, que incluso tiene más poder que el propio rey actual. Al principio Terry no se lo cree, pues su padre falleció, supuestamente, ya que una imagen vale más que 1000 palabras. Él hace que la entreguen un espejo para que se vea y luego mire al hombre que tiene enfrente. En efecto, se parece mucho. Lo único que sacó de su madre son los ojos. El pelo, las facciones, su carácter fuerte y hasta sus manos son igual al de su padre. Prácticamente es su clon. Así es imposible negar lo evidente. Su madre también insiste que solo se parecen, pero que no es su padre. Menos mal Terry se convence al ver su parecido con él. Y antes de que pudiera decir algo, su padre y su gente la llevan al ducado de su padre a través de un portal mágico que le lleva al norte, en donde empezará su nueva vida como la hija del duque más poderoso del reino. En el pasado, Terry odiaba a su padre por todas las dificultades que tuvieron que pasar por ser hija de una mujer soltera. Pasó hambre, las humillaciones y miradas de otros por su condición de hija sin padre. Pero ahora que ve a su madre llorando en los brazos de su padre, se da cuenta que todo lo que ocurrió fue por un malentendido. Su padre nunca se desentendió de ellas, solo ocurrió por el malentendido. Después de arreglarlo, ambos volvieron a ser como antes. Ahora que Terry ve a sus padres como tortolitos, se rinde y decide confiar en el amor que se tienen y aceptar al duque como lo que es su padre. Desde entonces, la vida de Terry y la hija se ha convertido en un infierno por culpa de su padre. Todos los días debía estudiar política, economía, historia, magia y por supuesto esgrima. Todo eso lo tenía que hacer todos los días sin descanso, solo cuando debía dormir. Era demasiado para alguien tan joven como ella. Su padre pretende que en 3 años haga lo que suelen hacer los sucesores en 10 años. No es suficiente con eso. Después de haber mejorado con el esgrima, a su padre se le ocurre entrenar ahora con sus guardias, con todos ellos. Terry sentía que su padre la odia por castigarla de esa manera. No podía más. Por eso le recomienda a su padre que le dé un hermanito. Así él será su sucesor y la dejarán en paz. No quiere seguir con las clases de sucesión.
La pobre ilusa nunca se imaginó que solo lo empeoraría, porque ahora su nuevo contrincante será su propio padre. Y así pasó un mes hasta que de repente todos los maestros de Tail le informan que la clase terminó. Ella, al no entender qué estaba ocurriendo, pensaba que había hecho algo mal. Sin embargo, no es así. Lo que ocurre es que ella es muy inteligente y aprende rápido, por lo que ya no hay nada más que enseñarle. Tail no se lo cree. De lo contrario, habría aprobado el examen imperial. Su maestra le informa que solo se puede aprobar por contactos y no por sabiduría. Es por eso que no lo pasó, por falta de contactos. Antes de retirarse del ducado, le aconseja a Tail que trabaje más en su autoestima. Debía confiar más en ella y en sus capacidades. Básicamente le está dando a entender que debido a su baja autoestima no cree que sea inteligente. Luego se inclina ante Tail, algo de lo que no está acostumbrada. Es inevitable que Tail tenga tan baja autoestima, pues el hombre que amaba se encargó de destruirlo. Hace 2 años conoció a Jaemon cuando de nuevo reprobó el examen. En ese entonces Jaemon fue amable con ella y así se enamoró de él. Pensó que era un sueño, más aún cuando descubrió que era noble. No podía creerlo y se sentía dichosa. Al menos así era hasta que la llevó a una velada en la que solo participaban nobles y ahí conoció a la madre de Jaemon. Esa mujer no aceptó que su hijo tuviera algo que ver con alguien como Tail, por eso la agredió y humilló en frente de la gente. Jaemon, en vez de proteger a su novia, se puso del lado de su madre. Tail no podía creerlo, pero su amor por él podía más y lo dejó pasar. Sin embargo, su madre la volvió a agredir sin ninguna razón, y de nuevo Jaemon se puso del lado de su madre y dejó sola y herida a Tail. Lo único que le importaba a él era su madre. Una madre que no hacía más que lastimar a la mujer que supuestamente amaba. Ese día, Tail se encontró con Cecil. Como de costumbre, fue amable y considerado con ella, pero ocurrió algo que podía cambiar las cosas. Es que Tail se resbaló en las escaleras. Cuando estaba a punto de caer, Cecil la rescató. Ya de por sí es sorprendente que la haya ayudado en esa situación. Y lo más sorprendente es cuando le ve en pie. ¿Acaso Cecil puede caminar? Lástima que Tail cree que simplemente lo soñó. Antes no recordaba que hubiera pasado algo como esto, hasta que aparentemente lo soñó. ¿Realmente pasó o fue un sueño? Desde que Tail se mudó al norte, ha pasado 3 años y su padre quiere que vaya a la capital. El emperador fue eliminado por el duque Tanitar y quiere poner a otro títere en el trono para poder controlarlo. Precisamente porque está pasando todo esto es que Tail cree conveniente que sea su padre quien vaya a la capital y no ella. Lamentablemente el duque tiene negocios urgentes que atender, pero cuando se desocupe promete que estará con ella. Al final Tail acepta el encargo de su padre de ir a la capital como su sucesora. Hace 22 años la madre de Tail se convirtió en la doncella de su abuela, es decir, de la madre de su padre el duque Rihan. Firmaron un contrato de más de 20 años en el que ella trabajaría para su abuela hasta que perdiera la vida, y después no sería perseguida por los Rihan hasta pasar el tiempo. Es por eso que el padre de Tail no apareció hasta que pasó ese plazo. Cuando la madre de Tail conoció a su padre, se enamoró de él a primera vista, pero él ya estaba comprometido con otra, así que ocultó su sentimiento. Sin embargo, en una noche todo cambió. Un insolente se atrevió a pasarse de la raya queriendo poseerla. Encima insultó y menospreció al duque Rihan a sus espaldas. Cuando él escuchó tales infamias, ese cobarde no tuvo los pantalones de repetirlo en su cara y al final le puso en su sitio. Ese día, el futuro duque Rihan le pidió a la madre de Tail que le escoja a él. Ella aceptó salir con él y así el duque canceló su compromiso y se casó con ella. Con el pasar del tiempo, el estado de la madre de Tail cayó, cosa que preocupó al duque. Por eso le preocupaba tener hijos con ella, pues no deseaba ponerla en peligro o tan siquiera perderla. Lamentablemente esta mujer lo malentendió pensando que el duque no quiere tener hijos, por eso ella huyó al darse cuenta de su estado. Por supuesto, aprovechando que la madre del duque había fallecido recientemente. Debido al contrato, el duque no pudo ir tras ella hasta hace poco.
Después de que se anunciara la pérdida del anterior emperador, se presentó al nuevo de manera apresurada, lo que provocó que él no estuviera satisfecho del todo. Por eso la próxima fiesta será a gran escala. Terrill está emocionada por la fiesta. Tiene muchas ganas de ver a todos los que la humillaron, ver qué cara pondrán ahora que ella es una Rihan. Con ese deseo de venganza, Terrill pensaba que estaba siendo infantil por querer vengarse de ellos. Pero luego se da cuenta que ella no es nada en comparación con el coraje que tiene su soldado de querer castigar a los que humillaron a su señora. Luego le informa de algo extraño que ocurrió en su antigua residencia. Un hombre joven y rubio estuvo preguntando por ella. Terrill cree que se trata de Jaemon y eso la enfurece más a su guardia personal, quien le quiere castigar de manera severa. Por fin llega el ansiado día. Cuando presentan a Terrill como la heredera de los Rihan, todos los nobles, incluso los que la humillaron, quedan de piedras. No podían creerlo, pero tampoco se atrevían a preguntárselo personalmente. No se trata de cualquier familia, sino de los Rihan. Lo único que podían hacer era murmurar. El único que se atrevió a preguntar fue uno de los nobles que la humilló en el pasado. Él no podía creer que ella estuviera involucrada con los Rihan. Esta vez fue más respetuoso. Terrill promete compensarle por la apuesta que hizo, ya que ganó. La apuesta que él hizo en el pasado es que su relación con Jaemon solo iba a durar 2 años y que nunca se iban a casar. Al final, él acertó en su predicción. Solo que no esperaba que la Cenicienta de la que tanto se burlaba se convertiría en duquesa Rihan. Después de haber puesto en su sitio a ese sujeto, Terrill se siente más refrescada, por lo que va a ver a Theseus, solo que encuentra que un tipejo le está faltando al respeto, él sin poder defenderse, aparentemente. Ese sujeto no hacía más que faltarle al respeto. Harto de eso, Theseus murmura unas palabras que por ahora no tienen sentido, pero ese sujeto se pone más violento y cuando estaba a punto de agredirle, la soldado de Terrill le detiene y le lleva a la fuerza, dejándoles a solas. Theseus sigue igual de hermoso y gentil. Él le agradece a Terrill Wintergals por haberle ayudado, pero ella le corrige que ahora es una Rihan. Le cuenta que encontró a su padre biológico. Theseus se alegra por ella. Pese a lo gentil que es difícil la comunicación, ya que no sabe de qué más hablar con él. Por eso le suelta sin querer, se vino con su ex Jaemon. Pero termina arrepintiéndose por haber preguntado por él. Theseus dice que vino con su padre, pero debido a un imprevisto tuvo que retirarse dejándole solo. Aprovechando que están hablando, Terrill le pregunta a Theseus si es que él la salvó antes, cuando por poco se cayó de las escaleras. Theseus dice no saber de qué le está hablando. Su respuesta la hace dudar y cree que fue tan solo un sueño. En ese momento aparece la lacra de Jaemon con su nueva prometida. Cuando Theseus le pregunta si está bien, Terrill le pregunta de manera irónica si es que tiene miedo de que acabe con él. Él responde que sería un problema para él, pues es el único sucesor del marqués. Terrill le responde que podía ser él el sucesor y lo dice con mucha confianza. Ahí Theseus se da cuenta que Terrill cambió, ya no es la misma de antes. A Terrill ya no le importa lo que la gente piense de ella. Cuando estaba a punto de entrar al salón, escucha rumores que harán que odie más a su ex. Resulta que mientras él salía con ella, andaba coqueteando con su actual prometida. No se trataba de un matrimonio arreglado como pensaba, sino que fue él quien insistió. Y también es él quien estuvo detrás del anuncio de su compromiso. Para él, Terrill fue tan solo un juguete para divertirse. Ahora que ya lo sabe, más ganas tiene de hacerle pagar por todo. Jaemon no puede creer el aspecto de Terrill. Toda su prenda y joyas se ve costosa. Por eso cree que se volvió a casar y con un Rihan ni más ni menos. Pobre iluso. Antes de que Terrill le entregara todo, su prometida interrumpe y pregunta ¿quién es Terrill? Ese sujeto dice que solo es una amiga. El cobarde no se atreve a decir
el tipo de relación que tuvieron. Para salir de dudas, Tay le pregunta a su prometida cuándo fue que Jaimon le confesó sus sentimientos. Resulta que lo hizo 1 año y medio antes de que se anunciara su compromiso, lo que significa que la puso los cuernos con su actual prometida. La gente no se lo puede creer y comienza a murmurar. Si hubiera sido hace tiempo, a Jaimon no le hubiera importado que se supiera, pero ahora Tay es una rija. Antes de que las cosas se compliquen aún más, aparece el emperador, que en realidad es un títere. Al mismo tiempo, aparece la soldado de Terrill y le informa que el hombre que escoltó se tiró por el balcón, aunque sobrevivió. Eso lo que no entiende cómo es que decidió hacer algo como eso, pero son interrumpidos por el emperador, quien invita a Terrill a una competencia de caza. Aunque ella está harta de la caza, pues estuvo practicando en el norte, tiene una idea, así que acepta encantada. Cuando el emperador le pregunta a quién le dedicará su caza, dice que lo hará al hijo del marqués Dietrich, y no a su hijo menor, quien ya tiene una prometida, sino al primogénito, Cesio. Tanto que Jaimon tenía miedo de que él le arrebatara todo, ahora Terrill se encargará de hacer realidad su pesadilla. Pagará muy caro lo que la hizo. Bien dicen que no hay mujer más peligrosa que una despechada, y Jaimon lo sufrirá en carne propia. Y así terminó la velada. Terrill recibió invitaciones desde que fue a esa fiesta, incluidas las cartas de su ex, pero no quiere saber nada de él. También había ordenado que investigaran a su familia, o sea, los Dietrich. Hace 20 años que empezó el conflicto entre los hermanos Dietrich. El actual marqués adoptó a Cesio poco antes de casarse. Por eso su prometida de ese entonces anuló su compromiso con él y al final se casó con su actual esposa. La familia de su esposa le insistió en que se deshiciera de Cesio, de lo contrario le iba a arrebatar a Jaimon todo, y eso acabó destruyendo su estado mental, hasta volverse inestable. Como consecuencia, Jaimon le empezó a odiar por la inestabilidad de su madre. Eso no fue lo único que investigó, sino también que Jaimon estuvo jugando con ella. Permitió que la humillaran, además de haber jugado con sus sentimientos. Ahora tiene ganas de eliminar a Jaimon, pero Terrill no quiere eso. Sería un castigo demasiado bueno para él. Quiere verle perder ante Cesio, ya que le aborrece. Por eso ordena que concerten una cita con Cesio. La cita fue antes de lo esperado, ya que al ser Cesio una persona sin poder y cero a la izquierda, tenía mucho tiempo libre para la cita. El día que Terrill llegó a la mansión de su ex, fue tratada muy bien por quien parecía ser el mayordomo, o quien se encargaba de toda la servidumbre. Así era, hasta que ve que quien tiene enfrente es Terrill, antes Wintergall, pero que ahora es la futura duquesa del norte. No se esperaba algo así, que el pobre se terminó asustando. Si no fuera por la soldado de Terrill, ese viejo seguiría en las nubes. A medida que entraba, Terrill se daba cuenta del trato que recibe Cesio. Por más que ese viejo se esfuerce por verse respetuoso con él, Terrill se da cuenta que es mentira. Cuando ve a Cesio para su cita, queda impresionada por su belleza. Vestido formalmente, se ve muy apuesto, incluso mejor que su ex. Si no fuera por su minusvalía y la falta de habla, sería el hombre perfecto para las mujeres del imperio. Es por eso que no destaca, pese a su innegable, angelical belleza. Cuando Terrill intenta ver un cuaderno que parece ser de Cesio, se pone tan nervioso que se cae y se sonroja. La razón por la que se puso tan nervioso es porque dibujó a Terrill en ese cuaderno. Al ser descubierto, se disculpa por su osadía, pero no pudo evitarlo porque es hermosa. Ni Terrill supo qué responder ante esas palabras tan elocuentes. No se esperaba que Cesio la viera así. Antes de contarle a Cesio la razón por la que decidió visitarle, usa la imagen de los Rihan para que no oiga de lo que hablarán. Jaimon ahora es un marqués menor, y como las cosas sigan así, Cesio perderá su título de marqués heredero. Ella le necesita para vengarse de su ex. Cesio entiende el punto y desea ayudarla,
pero los ancianos no permitirán que alguien externo a la familia se inmiscuya en sus asuntos familiares, por más que ella sea una Rihan. Y es por eso que a Teril se le ocurrió la brillante idea de ser la prometida de Cesio. Así tendrá la libertad de involucrarse, pues ya será un miembro más de la familia. Por supuesto, será una relación falsa, solo para lograr su objetivo. Además, que a Cesio le conviene, así tendrá más libertad y no estará vigilado como ahora. Como se trata de una propuesta muy importante, Cesio quiere pensárselo antes de tomar cualquier decisión, por eso le pide tiempo a Teril. Ella se lo concede, ya que por lo menos no se negó. Cuando Teril se retiraba, ve la misma escalera de sus sueños, en el que Cesio estaba en pie y hablaba, pero luego decide no pensar en eso, porque seguro fue un sueño. O quizás no. Desde entonces han pasado unos días y por primera vez en mucho tiempo, Teril ve al padre de su ex, es decir, el duque Diewig. Aprovecha para saludarle y finalmente acudir a la cita que tiene con Cesio. Cesio estuvo pensando y decidió aceptar la propuesta de Teril. De lo contrario, si Jaemon obtiene el título de marqués, le eliminará. Con la propuesta de matrimonio de una Rihan estará más protegido. Teril se alegraba de su respuesta, hasta que ocurre algo que cambiará por completo la forma en cómo veía a Cesio. Una de las damas se disculpa al darse cuenta que Teril, siendo una Rihan, usó la misma taza que Cesio. La razón de ello es porque la taza que le dan a Cesio no es adecuada. O sea que fingen tratar bien a Cesio, pero viendo la taza que usaba, Teril se da cuenta de todo. Es por eso que insiste en cambiarle la taza, pues solo una temeraria haría enfadar a una Rihan, pero termina derramando la taza de té caliente en Cesio, lo que provoca que Teril se enfade aún más con ella porque Cesio es un minusválido, supuestamente. Sin embargo, cuando la sirvienta se retira, Teril se da cuenta que Cesio puede caminar, y no solo eso, sino que también puede hablar. O sea que lo que creía era un sueño no lo era, y que desde el inicio se ocultó para no llamar la atención de nadie. Entonces, ¿quién es realmente Cesio? Teril no está segura qué la sorprende más, si descubrir que Cesio la ha estado viendo la cara o su descaro. No siente culpa. Al contrario, le divierte la reacción de Teril, por eso no para de sonreír, cosa que irrita a Teril. No entiende qué está pasando. Ahora se da cuenta que lo que creyó era un sueño, era una realidad. La vez que Cesio la ayudó cuando por poco se cayó de las escaleras fue una realidad. Es solo que Cesio la borró sus recuerdos. Cuando lo intenta de nuevo, Teril lo impide, pues ahora es una Rihan y será difícil borrar sus recuerdos como antes. Teril se siente utilizada por Cesio, cuando en realidad es ella quien le propuso matrimonio, no él. Por tanto, no entiende su reacción. Hizo todo eso para sobrevivir, ya que él es un miembro de la familia imperial. Ahora Teril entiende lo que le dijo su soldado, y es que el hombre que le estaba molestando aquella vez se cayó del balcón por órdenes de Cesio. Así de fuerte es su poder. Teril está tan molesta y desconcertada que decide cancelar todo. Le da muy mala espina a Cesio, sobre todo porque sonríe de una forma tan descarada que le recuerda a una serpiente que finge ser un cordero. Cesio le pide a Teril que siga fingiendo, al menos hasta la fecha de la caza. Ella no le da una respuesta, solo sale de ahí. Pero termina encontrándose a su ex Jaemon, quien no se ve nada feliz con la visita de Teril. El muy descarado se cree con derecho a reclamar a Teril por visitar a Cesio. Dice que no es necesario que le preste atención a un bastardo como Cesio, que él es mejor partido. Ajá, si supiera el muy ingenuo, no diría tales barbaridades. Menos mal Teril ya no es la de antes y le pone en su sitio. Él no tiene ningún derecho a cuestionarla ni interrogarla. Fue él quien la puso el nombre de Cenicienta para burlarse de ella, quien la cambió por otra con un estatus más alto, y ahora no tiene ninguna relación, porque así él lo decidió, por tanto no tiene por qué reclamarla.
Después de darle una lección, se retira aún más enfadada que antes. Le informa a su guardia personal que ha decidido cancelar su compromiso con Cesio. Una lástima que no haya sido antes, porque su padre, el duque Rihan, volverá antes de lo previsto. Todo por el compromiso. Haga como le diga que lo canceló. Mientras tanto, Cesio habla con su sirviente más fiel, el único que sabe de su poder e identidad. Después de lo que ocurrió con Terrill, ahora está seguro que el poder imperial no funciona en los Rihan. Es por eso que su sirviente le recomienda eliminarla. Sabe demasiado. Pero Cesio no quiere eso, más bien le resulta interesante todo, y puede que cambie su vida, para bien. No quiere desaprovechar esta oportunidad. Al día siguiente, Terrill recibe cartas de sus padres. Como de costumbre, las cartas de su madre son larguísimas, mientras que las de su padre son cortas y directas. Él no quiere que cancele nada hasta que vuelva. Por ahora, Terrill no tiene ningún interés en acercarse a Cesio. Al ser un miembro de la familia imperial es muy peligroso. Llega el día de la caza y para desgracia de Terrill se encuentra a Cesio. No tiene muchas ganas de verle la cara. No obstante, Cesio le dice algo que llama su atención. Él la pregunta si es que no quiere saber por qué alguien de la familia imperial como él está en esa familia. Eso le llama la atención a Terrill, pero termina siendo interrumpidos por el actual emperador, o sea, el títere, quien se alega que Terrill haya decidido participar en la caza y les informa de las normas. Como se mencionó anteriormente, quien case lo mejor podrá dedicárselo a alguien. Aunque Terrill está enfadada con Cesio, tendrá que dedicárselo a él como había informado. Al ser ella la hija de un Rihan, debía cazarlo mejor o su padre se burlaría de ella. En ese momento aparece Jaemon, quien está muy obsesionado con Terrill. Se disculpa por lo ocurrido, pero no quiere que se acerque a Cesio. Así como usa a su madre de excusa para justificar el haber salido con otra dama mientras salía con ella, lo usa también para que Terrill no se relacione con Cesio. Al parecer tiene un complejo de Edipo o de madre, como le quieran decir, porque está todo el tiempo mi madre esto, mi madre lo otro, no hace otra cosa más que hablar de su madre. Salió con esa joven noble por su madre y ahora quiere que Terrill no se relacione con Cesio por su madre. Obvio, Terrill no le hace caso y saca su espada para darle una lección que no olvidará. Lástima que en ese momento aparece su novia Lovina y le termina salvando el pellejo, haciendo que case un conejo para ella. Después de que se fuera, su rostro cambia por completo. Parecía que finge ser inocente delante de Jaemon. Lovina no es tan tonta como parece, solo finge serlo para conseguir ciertos beneficios. Pensó que saliendo con Jaemon lo lograría, aun sabiendo que ya tenía una amante, es decir, Terrill. Ahora que sabe que la ex amante es una Rihan, se da cuenta su jugada fue mala y se disculpa con Terrill. Busca alianza, pues no quiere fingir toda la vida. Algún día tendrá que deshacerse de la máscara. Se ofrece a terminar su relación si así lo quiere Terrill. Si hubiera sido meses antes, Terrill estaría contenta, pero ahora le da igual la relación que tenga con Lovina. Por tanto, puede hacer lo que quiera. Lovina también le cuenta los rumores que hay sobre ella y Jaemon. Parece que difundió rumores sobre ellos para hacer ver que Terrill sigue interesada en él. Justo ahora que es hija de alguien importante, sí anda llamando su atención. ¡Qué patético! Después de hablar con Lovina, decide concentrarse en su casa, así que se adentra en el bosque para cazar lo mejor. Pero Lovina la pide que no lo haga, pues ahí se encuentra una mantícora, una bestia muy peligrosa que suele comerse a sus amos. A Terrill no la asusta, al contrario, lo ve algo interesante. Justo cuando se estaba yendo, una bestia ataca a Lovina y a sus guardias. El maldito de Jaemon escucha los gritos, pero decide no involucrarse, porque Lovina tiene a sus guardias. Con un novio así, ¿para qué querer enemigos? Menos mal Terrill la salva de esa bestia. Ella parece más su pareja que Jaemon. Todo estaba empezando a moverse sin que nadie se diera cuenta, sobre todo Cesio y Terrill, pues quien se supone era su protector, es decir, el padre de Jaemon, ahora quiere deshacerse de Cesio.
y por eso liberaron a la mantícora. Después de que salvaran a Lovina es cuando aparece Jaimon con un conejo que le costó atrapar. Solo con verle Lovina se da cuenta de la diferencia que hay entre Terrill y él. Nada que ver. Pero la toca fingir de nuevo, es la única manera que tiene de sobrevivir por ahora. Mientras tanto, el padre de Jaimon y un noble mueven los hilos para deshacerse de Terrill también. Aborrecen a los Rihan y les ven como una amenaza, así que lo mejor es deshacerse de una Rihan y un miembro de la familia imperial. O eso pensaban. No obstante, Terrill ya no es la misma de antes y salva a Cesio antes de que la bestia le devore. Luego le hace algunas preguntas a Cesio. No entiende por qué no usó su poder para salvarse, tampoco cómo es que acabó en esta situación. Parece que el marqués ya sabe de la identidad de Cesio y por eso quiso deshacerse de él. Uno de los soldados usó su sangre hasta quedarse sin nada e irse con San Pedro. De esa manera atraería a la mantícora para que atacara a Cesio. Y la razón por la que no usó su poder es porque exige demasiado a su cuerpo y porque sabía que ella le iba a salvar. A cambio de salvarle la vida, le muestra otra habilidad suya, reviviendo al soldado que se quitó la vida. Antes de que les descubran, Terrill hace que Cesio se siente en su silla. No quiere que siga usando su poder o podría lastimarse, así como tampoco quiere que descubran su identidad. Después de que despertara al soldado, le ordenan que confiese todo o le dirán al marqués que él le delató para salvar a Cesio. De esa manera le castigarán. Ese soldado intenta lastimar a Terrill para al menos salir ileso de esto, pero no lo logra. Al final no le queda más remedio que confesar todo. Es cierto que usó su sangre para atraer a la mantícora, pero lo hizo porque el marqués tiene amenazada a su esposa. Si no hacía lo que le ordenaba, se iba a deshacer de ella. Les ruega que le salven la vida a su esposa. Terrill se lo piensa mucho hasta que decide salvarle a él y a su esposa. Cesio también está de acuerdo. Ambos acuerdan inventarse una historia mientras el soldado se oculta. Terrill finge que encontró a Cesio en las montañas mientras un soldado le estaba atacando. Cuando quiso preguntarle al soldado la causa de su atrevimiento, dice que se cayó en el acantilado. Tuvo que traer en brazos a Cesio porque no puede caminar y su silla está rota. Esa historia estaba calando hasta que uno de los nobles duda. Terrill tiene sangre, pero no hay ninguna presa especial. Por eso cree que ella se deshizo del soldado y se inventó esta historia. Por fortuna, Terrill fue capaz de traer a la mantícora para cerrarle la boca a ese noble. Y así no dudó más de ella. En ese momento aparece el sirviente de Cesio, quien se disculpa por haberle dejado solo. Todo lo contrario a la soldado de Terrill, no se ve nada preocupada por ella, porque sabe que es una Rihan. Solo le entrega una carta enviada del norte, tal y como predijo Cesio. Cuando le estaba trayendo en brazos, le dijo que la iban a traer una carta del norte, y podía preguntarle por él. O sea que su poder es parecido al de Dios, porque puede ver un poco el futuro. Terrill no puede creerlo. Cesio es mucho más poderoso de lo que parece. En la carta le informan a Terrill que intentaron secuestrar a su madre, pero no lo lograron. El único problema es que acabó lastimada, así que quieren que vuelva al norte cuanto antes. Ahora que sabe que Cesio sabe algo que ella no, le mira de una manera intensa. Quiere información, aunque por ahora lo pospone. Como Terrill cazó el animal o bestia más especial, fue premiada con una espada y le dedicó su caza a Cesio como había prometido. Normalmente se suelen usar la piel o colmillos del animal cazado, pero como se trata de una mantícora, solo la quemaron delante de todos. Los espectadores estaban contentos, salvo Jaimon, claro. Después del evento de caza, Terrill se sube al carruaje de Cesio para que le diga qué sabe. Cesio le cuenta quién está detrás de lo que le ocurrió a su madre. El responsable es el conde Gilead. Es lo único que la dirá por ahora, ya que quiere reanudar el trato que tenían. Desea comprometerse con ella y cuando logre el territorio de los Diewi romperá su compromiso. Terrill no entiende por qué quiere ese territorio y no la corona. Por ahora eso es lo que quiere Cesio, pero la corona tampoco está descartada. Terrill acepta el trato ya que Cesio es el único que le puede dar información fiable. Ambos se necesitan mutuamente. Terrill para obtener información y vengarse de Jaimon y Cesio para salvar su vida.
ya que no es seguro que siga en la mansión donde vive. Ella le entrega un contrato mágico para ponerse de acuerdo. Un contrato mágico es lo más seguro, ya que si Cesio la intenta engañar, el contrato acabará con él. Después de que Cesio firmara, no le permite que Teril haga lo mismo, pues confía ciegamente en ella. Su palabra es más que suficiente. Ahora que firmaron el contrato, le dice quién estuvo tras el ataque de su madre y la recomienda prudencia, ya que se trata de una persona peligrosa. Al cabo de un rato llegan a su destino y aparece el mayordomo de Cesio con su silla de ruedas ya arreglada. La soldado de Teril le pregunta si quiere que investiguen al mayordomo, ya que le resulta sospechoso. Sin embargo, ella desiste por ahora. Quiere observar primero, mientras que por otro lado ordena que vayan al campo de caza para salvar al soldado que atacó a Cesio antes. Al retirarse, Cesio le cuenta a su mayordomo sus planes a futuro. Entre ellos está el haberse comprometido con Teril Rihan. Hace 26 años ocurrió algo que nunca debió pasar. La hermana de la emperatriz se casó con un hombre infértil, ya que su hermana la emperatriz tenía miedo de su poder. Así que para evitar que un hijo suyo le arrebatase el trono en el futuro, decidió que su hermana no tuviera hijos. De ahí que la casara con un hombre infértil. Pero su deseo de ser madre fue tan fuerte que tuvo un hijo como la Virgen María. Por tanto, Cesio nació con el poder de Dios. Su madre estaba feliz por su nacimiento, pero a medida que pasaba el tiempo, ella y su esposo se marchitaban por la presión de su hermana la emperatriz. La única opción que la quedó fue dar en adopción a Cesio para que su hermana no le eliminara. Ella le prohibió a Cesio hablar durante 5 años. Si lo hacía, volvería por él. Cesio cumplió su palabra, pese a que era un niño que solo deseaba estar con su madre, y para lograrlo la complacía en todo, incluso en lo que le lastimaba. No suficiente con eso, el marqués quería que le lastimaran las piernas, para que fuera discapacitado en las piernas, además de la falta de habla. Su madre ni se inmutó, ni le dio palabras de consuelo, ni abrazos. Era una flor marchitada. Y así fue como inició el infierno de Cesio. Todo por culpa de su tía, la emperatriz. Debía aguantar humillaciones e insultos, siendo tan solo un niño indefenso, sin nadie que le protegiese. Juró vengarse de la emperatriz. Lamentablemente para él, su venganza se vio interrumpida cuando eliminaron a la emperatriz. Su razón de ser se esfumó y se sintió impotente. Al menos así era, hasta que apareció Teril a su vida. Ahora lo que desea es ayudarla en su venganza. Al día siguiente despiertan a Teril, ya que el día del compromiso llegó. Ya salvaron al soldado que se estaba ocultando en el bosque de caza y tiene una visita. Se trata de su padre, quien le cuenta que unos rebeldes del norte fueron los que atacaron a su madre, pero no es nada nuevo, ya que llevan haciéndolo 20 años. También se queja porque mandó a Teril a representar a la familia, no a comprometerse, menos con un Dietrich. Teril aprovecha la ocasión para contarle a su padre la identidad y habilidad de Cesio. Como ella está preocupada por la seguridad de Cesio, a su padre se le ocurre una excelente idea. Ese día visitan a Cesio con los marqueses. La señora que en el pasado atacó a Teril ahora está nerviosa y se comporta con cautela frente a ella. Como sabe que es una hija, tiene muy bien cuidados sus palabras. ¿Quién lo diría? El marqués no está de acuerdo con las intenciones de Teril, menos con los rumores que andan rondando de ellos dos. Por eso le pide que se detenga con sus intenciones. No obstante, es demasiado tarde porque ambas partes se pusieron de acuerdo. Solo falta formalizarlo, por eso la visita. En resumen, no les están pidiendo permiso, sino que les están avisando. Teril usa el frasco que le dio su soldado que contenía una sustancia letal para el estómago. Lo reemplazó por simple agua, pero les hizo creer a los marqueses que se trata de una poción mágica que le hará caminar de nuevo. Cuando Cesio escucha el nombre de la poción, se aguanta las ganas de reír. Era evidente que es una mentira, una excusa para que Cesio vuelva a caminar sin que nadie sospeche de él. Expulsa a los marqueses desde que quiere estar a solas y luego ambos se ponen a hablar sin que nadie se diera cuenta. Cesio aprovecha para burlarse de Teril por el nombre tan
único que le puso a la poción. Por la condición de Tegel la llamaban Cenicienta por estar saliendo con un noble de clase más alta que la suya. Pero parece que ella es el príncipe y no Cenicienta, y en vez de un zapato de cristal le dará un anillo para el compromiso. Después Cesio se levanta y Tegel se sorprende de nuevo por lo alto que es, y finalmente Cesio la invita a bailar, ya que puede volver a caminar. Ambos se ponen a bailar, al principio sin música, pero Cesio usa su poder para que haya música y sea todo romántico, mientras hablan de Cenicienta o de la Sirenita. Estuvieron bailando como si nada más existiera salvo ellos dos, hasta que Tegel le echa en sus pies el agua que trajo, para que no duden de la poción, y le ofrece quedarse en su casa ya que sus padres están en la capital. Sin embargo, Cesio no responde, se ve serio. Tegel, al sentir que quizás fue insensible al pedirle algo así, ya que era como si le tuviera lástima por su situación, intenta desistir. Pero en ese momento entra la marquesa y queda impactada al ver a Cesio de pie. No puede creer lo que ve en sus ojos y termina confesando que tiró por la ventana a Cesio cuando era un niño. Por tanto, es imposible que pueda caminar. Tegel no podía creer lo que acaba de oír. Era peor de lo que se imaginaba. Esta mujer ni se siente culpable. Le echa toda la culpa a Cesio como si fuera algo malo caminar. Dice que le quitará todo a Jaimon. Le odia tanto que coge un pedazo de vidrio para que vuelva a estar lisiado y lo dice con cara de lunática. Tegel intenta hacer que se tranquilice, pero no entiende de razones y ataca a Tegel de nuevo. Al final, es Cesio quien recibe el golpe por protegerla, algo que Jaimon nunca hizo ni hará. Esta mujer se cae al suelo maldiciendo a Cesio por caminar. Ahí aparece Jaimon y lo complica todo, culpando a Tegel y a Cesio por el estado de su madre, cuando ella tiene la mano lastimada por haber cogido ese vidrio, y es ella quien les ha atacado. Al principio la hija no permitía a Jaimon ver que Cesio estaba en pie, pero al darse cuenta después no lo puede creer. Encima es más alto que él, por tanto impone mucho. Él seguía con sus quejas hasta que Tegel se harta y les pregunta si de verdad quieren hacer enfadar a los Rihan, porque atacan a Cesio, que es su prometido. Como de costumbre, Jaimon se pone de parte de su madre, justificando su mala conducta, olvidando que ya no tiene enfrente a una Winterguard, sino a una Rihan, así que ella les exige disculpas por el trato que recibió junto con su prometido. De lo contrario, recibirán una protesta de parte de los Rihan. Su madre pierde los nervios y le suplica a Tegel que vuelva con su hijo y le proteja con su poder. Esa señora no sabe lo que es la decencia. Antes la rechazaba y humillaba, y ahora la quiere usar a favor de su hijo. Qué descaro el suyo. Obvio, Tegel la rechaza y sigue exigiendo disculpas porque se le está acabando la paciencia. En ese momento aparece el padre de Jaimon y grita por el escándalo. Luego se sorprende al ver a Cesio en pie. No podía creerlo. Harto de las sorpresas de todos, Tegel exige a la marquesa que se disculpe. Le informó del comportamiento que han tenido su esposa e hijo. Al marqués no le queda más remedio que disculparse con ella o se las verá con los Rihan, cosa que no quiere. Pero para Tegel eso no es suficiente. Debía disculparse con Cesio también. Otra vez el marqués cedió. Se nota el poder de los Rihan. Y a Jaimon no le quedó más remedio que aguantarse y tragarse su ira. No obstante, eso no es suficiente. Tegel decidió llevarse a su prometido a su casa. Esta vez el marqués se opone a ello, pero al enterarse que el padre de Tegel está en la capital y es la razón por la que debe ir a su casa, el marqués queda en shock. Se nota que le tiene mucho miedo. Al final, Tegel logró su objetivo y terminó volviendo con él a la casa de los Rihan. Durante el viaje rumbo a la mansión, Tegel cura la mejilla de Cesio. La preocupa que quede marca en ese hermoso rostro. Ahí Cesio la pregunta si es que ella está interesada en su cara. Cesio es tan guapo que Tegel se pone colorada, incapaz de contestar. Se acercan más cuando el carruaje choca con una piedra. Se pone aún más acalorada, pero luego cambia de tema diciendo que estaba muy molesta. Luego duda. No entiende por qué está enfadada o por qué ayuda tanto a Cesio. No sabe si es por lástima o algo más. Cesio hace de las suyas y se burla de ella preguntando por qué le ayudó. Al final Tegel dice que es porque estaba
enfadada con la familia Dewey por su actitud hacia él. Por eso, por impulso, decidió llevarle con él y usó a su padre, pero si no está de acuerdo, está dispuesto a llevarle de vuelta. Theseus se burla de ella de nuevo y acepta quedarse con ella. Terry le advierte que no debe ser así de juguetón y retorcido con su padre, pues no es tan tolerante como ella, y parece que de nada sirvió la advertencia de Terry. Resulta que el ataque que sufrió la madre de Terry no fue cualquiera, sino que la echaron una maldición para controlar al duque. Sin embargo, casualmente, de la nada la maldición desapareció. El duque sospecha que Theseus tiene algo que ver con la desaparición de la maldición. Desde que se acercó a Terry han pasado cosas extrañas, lo que significa que tiene clarividencia. Por tanto, quiere saber por qué salvó a la madre de Terry. De lo contrario, le eliminará. Theseus dice que solo es un regalo de Terry por todo lo que ha hecho por él, pero no convence al duque y decide acabar con él. O así iba a ser, pero el duque decide darle una oportunidad por haber salvado a su esposa. Pero no habrá segundas oportunidades. Mientras tanto, Taniter está planeando algo muy grave en contra de los Rihan. Originalmente, el imperio era divino. Todo empezó con una maldición de 10 magos y ahora solo quedan 2, por lo que el primer emperador era santo. Tenía los mismos poderes que Theseus, siempre observando y ayudando a su reino. Ese tipo de emperadores nacían una vez cada ciertos siglos. Aún así, Terry no cree que Theseus haya tenido suerte quedándose con los Dewey. Para Theseus fue una suerte, porque así pudo conocer a Terry. Terry se pone colorada otra vez por sus palabras y le pregunta si es que no tiene experiencia con las mujeres, porque por la forma en cómo actúa, parece que sí tiene. Pero Theseus dice que no tiene, que si no, no estaría saliendo o comprometido con ella. Y de repente, Theseus se desmaya. La causa del desmayo fue cansancio corporal. Theseus ha estado exigiendo su cuerpo de más. Esos poderes le exigen más de lo que pensó de él. Por usarlo podía perder la voz o la vista y suele vomitar sangre. Al principio Terry creía que era otra de las bombas de Theseus, pero al darse cuenta que es en serio se preocupa aún más por él. Más tarde padre e hija hablan sobre Taniter. El duque quiere vengarse de él por lo que le hizo a su esposa, pero por ahora no puede moverse. Su economía es buena, pero no lo suficiente, o sea que ha estado gastando durante la ausencia de su esposa. Por eso quiere que sea Terry quien se encargue de Taniter. También le cuenta lo que ocurrió hace 30 años. Taniter y el marqués Dewey se rebelaron enfureciendo al joven heredero Rihan. Estaba tan molesto que quería que tuvieran un castigo ejemplar, pero el emperador no quiso, solo que suprimiera la rebelión. A Rihan no le quedó más remedio que cumplir las órdenes de los emperadores, ya que no podía perder su apoyo, justo ahora que quería ser el duque, por lo que se tragó la ira. Años después, Taniter eliminó a la familia imperial, quedando como uno de los pocos herederos, pues se casó con la princesa del imperio. Así de codicioso es. En una semana vuelve el duque al norte y parece ser que es porque está celoso de Theseus. No quiere que su esposa le vea o podía agradarle. Esa noche Theseus tiene una pesadilla horrible relacionada con Terry. Al despertar a causa de la pesadilla, la ve dormida, velando por él. A la mañana siguiente, Jaimon se despierta y no tiene buena cara. Está tan centrado en Terry y Theseus que ni cuenta se da que maldice en frente de su prometida. Lovina sabe qué le pasa, pero finge que no tiene ni idea, y así ambos empezaron la mañana. Ya que Jaimon no tiene intenciones de pronunciarse por el compromiso, Terry decide que sea la gente quienes opinen, y para eso primero debe comprarle a Theseus ropa para que todos le miren a ellos. Mientras ellos disfrutaban de las compras, una mujer busca a Terry. Posiblemente sea porque un familiar suyo está muy mal de salud y quiere algo de ella. ¿De qué se tratará? Ambos van al templo ya que es el lugar perfecto por la cantidad de gente que hay. Cuando todos ven a Theseus en pie, quedan impactados, más aún cuando Terry le llama a su prometido delante de todo el mundo, confirmando así los rumores de su relación. Para que se fortalezca, soborna a la iglesia para que no pongan en duda su relación cuando el marqués Dewey llega a hacer de las suyas.
pero lo pinta como si fuera simple donativo, para más tarde dejar a sola a Cesio, quien quiere hablar con Dios o la santa. Se queja por el poder que le dio sin su consentimiento, un poder que solo le trajo desgracia. Ha tenido que fingir un alma pura para ser como el santo de antes, o sea, su antepasado, pero no lo logra porque no es un alma bondadosa, al menos eso cree, pero está agradecido porque gracias a eso Dale llegó a su vida. Después de rezar, sale a la calle y ahí encuentra a más gente, incluida una soldado que pregunta por ellos. Se trata de una condesa soldado. Ella viene de una familia de caballeros. Su hijo y nuera lo fueron, pero lamentablemente les perdió durante una batalla a temprana edad. Lo único que la quedaba era su nieto, quien lamentablemente estaba muy mal de sus pulmones y no parecía quedarle mucho tiempo de vida. Aún así, ella no quiso rendirse, por eso le pide ayuda a Dale para que ayude a su nieto. Cuando escuchó el milagro de Cesio, o sea que volvió a caminar, quiso probar con ellos. Les dará lo que pidan, a cambio de salvarle la vida a su nieto. Lo que Dale desea es que la condesa apoye a Cesio para que se apodere del título de los Diewick. La condesa acepta. Más tarde traen a su nieto. Se ve muy demacrado, como si se fuera a desplomar en cualquier momento. Hacen que todos se retiren para quedarse a solas y así curarle sin que sepan que Cesio es quien está detrás de todo eso. Dale usa su poder para enfriar el cuerpo de Neville y así pueda estar inconsciente mientras Cesio le cura. Ese método solo le perjudica aún más porque han estado usando veneno en él. El poder de los Rihan se ha mezclado y ahora es difícil curarle. Dale se pone nerviosa pensando que en vez de ayudar a Neville le ha perjudicado. Cesio la tranquiliza y le enseña cómo hacerlo mejor. Ambos deben usar su poder al mismo tiempo. Mientras Dale quita su mana, Cesio elimina el veneno. Y así ambos lograron salvarle la vida a Neville. La condesa no podía creerlo. Por fin su nieto está sano. Aunque es una excelente noticia para la condesa, no lo es del todo para Cesio. Por la forma en cómo él mira a Dale, es evidente que se enamoró de ella, cosa que no le agrada nada. Después de lograr su objetivo, ambos deciden volver. Durante el viaje, Cesio le cuenta un poco sobre su habilidad a Dale. Para usar el poder, el portador debe ser de corazón puro y cosechar buenas acciones. Es por eso que salvó a Neville. Y la razón por la que el poder de los Rihan se interpone con el suyo es porque ambos son poderes incorruptibles. Al llegar a la mansión, Dale se entera que sus padres volvieron al norte. El duque le da 1 año a su hija para que se encargue de Tanitar, de lo contrario lo hará él mismo. Ese mismo día, Cesio se entera que su padre biológico tiene la misma enfermedad que tenía Neville, lo que significa que Tanitar también le dio veneno, por lo que no le queda mucho tiempo, a no ser que ocurra un milagro improbable. Lamentablemente, Cesio no es esa buena persona que cree Dale, según el mismo Cesio. Al día siguiente, Dale despierta por una horrible pesadilla, o más bien un recuerdo que Cesio le había borrado. En la mañana recibe una carta del marqués que quiere verla ahora que se ha enterado de los rumores de su compromiso. Dale acepta recibirle antes de la comida. Ese viejo sigue insistiendo que es un sinsentido ese compromiso. Cesio no es útil, lo único que tiene es su cara. Dale le pregunta si tan inútil es, ¿por qué decidió eliminarle? El marqués se siente ofendido porque le dicen sus verdades en su cara. Al final acepta el compromiso a fuerza, pero esto no se quedará así. Horas después, Dale tiene una comida con Cesio. Aprovecha para preguntarle por los recuerdos que borró. Quizás la razón por la que lo hizo es porque ella descubrió algún punto débil suyo y no quiere que lo sepa. O quizás se trate de un crimen que haya cometido y no quiere que se sepa. Cesio niega todas esas especulaciones. No es algo malo, pero tampoco quiere que lo recuerde. El tiempo pasó y por fin oficializaron la ceremonia de compromiso. Fue fácil ya que solo fue necesario el permiso del emperador y fue una velada discreta. Si ambas familias se reuniesen, acabaría muy mal. Cesio decide vengarse de Dale. Hace unos días ella le usó como muñeco cuando fueron de compras, ahora es el turno de ella. Luego de elegir su vestido, tiempo después van a la velada que se hará en el Palacio Imperial. En ese lugar, Dale se encuentra a su tío.
Antes él la trataba mal a ella y a su madre y fue quien vendió a su madre a los del norte. Con ese dinero fue viviendo la vida hasta quedarse sin nada. Y ahora que Tail es la futura duquesa, sí se hace el buen tío. Afortunadamente Tail le muestra su lugar para que no se quiera pasar de listo, pero luego son interrumpidos por los emperadores. Aún así, su tío no pierde la oportunidad para acercarse al duque Rihan. Tail le asusta de una manera tan severa que provoca que se orine encima y salga huyendo de ahí. Tail y Cecil eran los protagonistas de la fiesta, sobre todo Cecil por estar caminando, ya ni se diga de su hermosa cara. Lovina les felicita por su compromiso y se queja porque Tail no fue a su fiesta de té. Tail se disculpa por ello. Lovina no pierde la oportunidad para acercarse más a Tail y consigue que la llame por su nombre. Solo por eso cree que ya son amigas. Jaemon ve todo desde la distancia con recelo. Cuando Tail intenta acercarse a él, termina huyendo. Pese a que Tail ahora es una Rihan, los nobles siguen murmurando a sus espaldas diciendo pestes de ella, como que está jugando con los dos hermanos y se aprovecha de la inocencia, entre comillas, de Cecil. Al final Tail va a la terraza donde está Cecil, pero terminan siendo interrumpidos por el borracho de antes, que resulta ser el hermano de Lovina. Él se cree la gran cosa que intenta atacar a Tail, pero Cecil la defiende y le vuelve a hacer lo que le hizo aquella vez, solo que en esta ocasión no usó sus palabras sino sus manos, sin importar que esto le trajese una mala reputación. De esa manera Tail no será la única con mala reputación, o sea, no está sola. A causa de ese comportamiento, todos estaban pendientes de ambos. Cecil lo aprovecha para darle un beso a Tail en frente de todos, para que nadie vuelva a decir que ella sigue interesada en Jaemon. Todos quedan impactados con el acto. Desde entonces los rumores han cambiado. Ahora dicen que Tail está enamorada de los dos hermanos, pero se vio forzada a salir con Cecil, o sea que no ha mejorado mucho que digamos. Los rumores también han llegado en el norte, por eso sus padres le enviaron cartas. Por alguna extraña razón, Tail no puede parar de pensar en el beso. Cecil tampoco puede parar de pensar en ello. No obstante, cuando una sirvienta le informa de la comida que tendrá con Tail, deja de pensar en ello. Durante la comida, ambos tienen una visita del antiguo caballero de bajo rango que trabajaba para el marqués Diebre. Tail quiere que revele el trato y todo lo que le hizo el marqués y que convenza a la mitad de sus caballeros de bajo rango que hagan lo mismo, así le podrán dar un golpe. Pero ese caballero se niega porque teme por su vida y la de su esposa. Tail le recuerda que su esposa está muy bien custodiada, por tanto no tiene nada de qué preocuparse. No obstante, su vida es otra cosa. Ahora el trato es diferente. La única vida que protegerá es la de su esposa, y la suya propia es un caso diferente. Ese señor, que ya ni se le debe decir caballero, se pone como una Magdalena desde que no quiere dejar sola a su esposa. Ahora sí piensa en ella, antes no fue así. Cecil se harta de su victimismo barato y revela su secreto. Le recuerda que antes intentó acabar con él porque parece que se le ha olvidado. Luego sale con que pensaba que si Cecil tomaba el cargo de marqués le iban a proteger. Pero hay un secreto que ese soldado no está revelando, aunque Cecil ya lo sospecha, y es que esos caballeros de bajo rango que supuestamente renunciaron, en realidad se fueron con Diosito, pues fue él mismo quien se encargó de ellos y escribió las cartas de renuncia, haciéndolo pasar por la de ellos. Por eso mismo el marqués le confió que se deshiciera de Cecil con la mantícora, porque antes lo había hecho. Tail se enfurece y le considera escoria, por tanto no merece vivir. Cecil le da una oportunidad, o cede ante sus demandas o simplemente que se vaya al infierno. A ese infeliz no le queda más remedio que hacer todo lo que le ordene Tail y Cecil. Mientras, Tanita está muy furioso con el marqués por haber permitido el compromiso entre Tail y Cecil. El marqués se justifica diciendo que no tenía de otra porque ya están viviendo juntos. Tanita no dejará las cosas así. Es por eso que conspiran en su contra. Pagarán por los servicios de ciertos mercenarios para que se encargue y lo hagan ver como que es el tío de Tail quien está detrás de todo esto. En resumen, que van a usar al tío de Tail de cabeza de turco o chivo expiatorio, ya que Tail humilló a su tío, por tanto nadie va a sospechar de ellos. Días después, Tail y Cecil visitan al conde Erickson Diebre, es decir, el hermano del marqués.
Parece ser una persona amable aparentemente, pero ocurren cosas extrañas. Por ejemplo, separan a los caballeros de Tail poniéndoles en otra ala. Luego dice que se equivocó al darles una habitación para compartir en vez de darles dos. Tail se conformó ya que el conde les iba a dar su propia habitación para que estuvieran cómodos. En resumen, que lo hizo adrede para que ambos estuvieran en una misma habitación. Esa noche Cecio le muestra las estrellas a Tail y algo más. Resulta que el conde les separó de sus caballeros y les dejó en la misma habitación porque les tendió una trampa. Menos mal que Cecio usó sus habilidades para ver lo que hacía y decía, así estarán alerta. Después de espiar al conde, ambos se ponen a hablar. Tail cree que la vida de Cecio no es divertida, pero tiene facilidad para lograr lo que desea, aunque Cecio no lo ve así, ya que cree que no puede conseguir lo que quiere, o más bien a quien quiere. Él puede salvar las vidas de gente que está a punto de perderla, que es algo bueno, pero no está seguro si es malo cambiar la mentalidad de la gente, como hacer desaparecer el sufrimiento de alguien que le hace querer quitarse su vida, o sea, quien tiene depresión. De esa manera evitarlo, si es que es capaz de cambiar sus sentimientos. Tail cree que sería desagradable cambiar la personalidad de alguien, ya que los sentimientos van ligados a la personalidad. Y es por eso que Cecio cree que no puede obtener a quien desea. Ella le alega diciendo algo positivo de sus habilidades, como que tiene facilidad para ciertas cosas a diferencia de otros, que no es malo tampoco, pues salva vidas. Al día siguiente ambos van a un bosque para poner en marcha sus planes, ya que ahí les están esperando su gente. Walid cayó en desgracia por una sequía. El castillo envió comida para que al menos no perdieran la vida. Sin embargo, los del alto mando se quedaron con la mitad. Los campesinos perdieron fuerzas, incapaces de trabajar el campo, y algunos perdieron la vida. Los pobres y marginales fueron en aumento, mientras él solo observaba. Para mejorar la imagen de Cecio, Tail envía comida a nombre de Cecio. Gracias a eso empezaron a circular rumores positivos de Cecio, pero eso no era suficiente. Más tarde, el conde hace un movimiento, invitando a ambos a un lago en el que evidentemente les atacarán. Como Tail estaba esperando eso, acepta. Durante la visita al lago son guiados al matadero, pero no contaban con que Tail lo sabía todo y se había preparado de antemano, por lo que se encarga de ellos, aunque terminan siendo más de lo que pensaba. Para que su soldado no se preocupase, Tail le dijo que Cecio cuidaría de ella, pero son demasiados. Si Cecio usa su habilidad con tanta gente, le afectará mucho, por lo que a ella no le queda más remedio que usar una habilidad suya y lo congela todo. El marqués creía que esta vez se iba a deshacer de Cecio y Tail, pero ambos aparecen enfrente suyo vivitos y coleando. Apresan al conde por la conjura en su contra. El muy descarado lo niega todo, dice que es imposible que haya sido él. Terry le muestra una marca que tiene Cecio en el cuello, que son las iniciales de los Dievi. Antes de que iniciara la persecución, Terry hizo que el caballero de bajo rango le hiciera esa marca. Así no habría forma de desmentir que los Dievi tienen algo que ver. Como consecuencia, aboga por la guerra, para así reclamar cierto territorio, y así inician los pasos de Cecio hacia el trono. Ya tienen la excusa perfecta para arrebatarle a los Dievi parte de su territorio. Antes de que decidieran algo, aparece la hermana menor de los Dievi, quien se ofrece a investigar lo que ocurrió. Mientras que encarcelan a su hermano, pero llegará hasta el fondo de todo. La hermana no cree que sea necesaria una investigación, pues sabe que sus hermanos tienen algo que ver. Es por eso que mejor opta por llegar a un acuerdo antes que la guerra. Aunque claro, harán sus propias investigaciones por si las moscas. Ella apoyará a Cecio a cambio de que la ceda las tierras de Walid. Es la que más lo desea. Al final llegan a un acuerdo. Tiempo anterior, antes de que ocurrieran todos estos acontecimientos, es decir, horas antes, Tail descubrió algo que no se esperaba. Después de que ella se encargara de los mercenarios que enviaron, descubrió que ellos eran un grupo conocido como los Sungar por el tatuaje que tenían en el cuello. Sin embargo, Cecio la corrigió diciendo que eso es imposible porque es falso, porque los Sungar trabajan para él, por tanto es imposible que la ataquen a ella. Es decir,
que Cesio la acaba de revelar otro secreto suyo. ¿Cuántos secretos más está ocultando Cesio? ¿Qué es lo que realmente busca? Si queréis saberlo, tendréis que esperar hasta la segunda temporada.